característico, es común de los hombres, de los machos, no buscar consejo. Porque quizás buscar consejo es como una muestra de debilidad. Vamos a ver. Proverbios 19, 20 y 21, por favor. Proverbios capítulo 19, verso 20 y 21. Escucha el consejo y acepta la corrección y llegarás a ser sabio. El corazón humano genera muchos planes, pero al final prevalecen los designios del Señor. Padre, gracias. Vengo hoy como hombre a hablarle a más hombres acerca de las cosas que nos pasan y las cosas que necesitamos, pero sobre todo a tocar el corazón, a que nos toques el corazón, a que tú a través de tu Santo Espíritu toques nuestro corazón para que podamos ser aquellos hombres que tú, Señor, que tú designaste, que tú colocaste en un entorno particular, en un reino privado, para gobernar, para dirigir, para acompañar, para fortalecer, para amar, para respetar, para honrar, para ser hombres. Oramos en el nombre de Jesús de común acuerdo. Amén. Muy bien. Definitivamente Dios crea al ser humano de una forma diferente. La mujer está hecho de la parte sensible del ser humano. Se habla que la saca una costilla, entonces donde están los órganos más fuertes, más necesarios, ¿cierto? Los que más ataca el COVID en estos días, los pulmones, está el corazón, ¿cierto? Pero dice que son frágiles las mujeres porque están allí contenidas en la caja torácica y necesitan de protección. Bien, pero mi tema no es de fisiología ni anatomía, no te preocupes. A lo que voy es lo siguiente: nosotros como seres humanos del sexo masculino, de género masculino, no somos dados a contar o hablar cosas. Somos más calmados, como más aterrizados, no tan emocionales, somos más serenos y por eso las cosas las tomamos con mayor calma. Pero eso hace que a veces nos volvamos muy confiados y que no busquemos apoyo ni busquemos ayuda. Fíjate que Adán, cuando llega Eva y le dice, mira que la serpiente está hablando con la serpiente tan linda, ¿cierto? Que ella me dijo que hiciera tal cosa. Adán no busca a Dios para pedir un consejo de, mira, mi esposa, la mujer que me diste, me está dando a probar esto, pero tú no nos dijiste que eso lo probáramos. Él simplemente, hágale, mija, vamos a comer de eso también. Y ¡pum!, cometemos el error. Y cometió Adán el error y nosotros igual cometemos error. No estoy hablando solamente para los que son casados o los que somos casados. Los seres humanos de sexo y de género masculino, en nuestra fisiología y nuestra fisionomía y nuestra biología, nuestra anatomía, en el cerebro estamos diseñados o fuimos, digamos, diseñados por el Señor para actuar de una manera determinada, para decidir de una forma determinada, para comportarnos y manejarnos de una manera determinada. Por más de que intenten cambiar eso, eso es imposible. Dice, escucha el consejo y acepta la corrección y llegarás a ser sabio. Bueno, pues el adagio popular derivado del refranero sefardita dice de manera muy jocosa, a aquel a quien por mucho tiempo se le extendió consejo y por no seguirlo encontró sufrimiento y el desastre en sus planes. Exactamente. La gente, los seres humanos, no buscamos consejo y sobre todo nosotros los hombres no buscamos consejo y encontramos sufrimiento y encontramos desastre en nuestros planes. Triste. Triste, pero es la verdad. El adagio popular que yo me conozco dice que el que escucha consejo llega viejo. Algunos de los muchachos dirán, pero yo no soy viejo, pastor, mira que yo apenas tengo 15, 16, 17, 18, 20, 30 años. Algunos de los viejos dirán, pero pastor, es que yo soy un viejo de 70, 80, de 90 años. Bueno, sin importar la edad que tú y yo tengamos, el que escucha consejo llega viejo. Y si está viejo, no morirá con necedad, y mucho menos no morirá por perder un consejo o por dejarlo pasar, perdón, o por no pedir consejo o por dejarlo pasar. De eso. Miremos entonces lo que usted y yo debemos considerar en el momento del consejo, o lo que usted y yo tenemos que tener presente para pedir un consejo. Primero, el que busca consejo llega viejo. Siempre buscamos extender el tiempo, la estancia en este lugar. No somos de este lugar, pero nos gusta, nos acomodamos, ¿cierto? A veces el calor, el frío, no sé qué cosas, lo que el mismo Señor Jesús, tendremos aflicciones, pero yo estaré con ustedes, dice el Señor Jesús. Y esas cosas, a pesar de estar aquí, queremos vivir pegados a este terreno, a esta tierra, ¿cierto? Pero primero, el que busca consejo llega viejo. Proverbios 12:15, vamos a estar en Proverbios, pero nos saltaremos de pronto alguno que otro libro de la Biblia, pero vamos a estar allí. Proverbios 12:15 dice, al necio le parece bien lo que emprende, pero el sabio
escucha consejo. Entonces, cuando usted y yo escuchamos el consejo, tenemos la oportunidad de emprender más cosas o de desprendernos de algunas cosas. Quizás hay algunos emprendimientos que se hacen y tenemos que desistir de ellos por alguna razón particular, porque no es el momento, porque no es el lugar, porque no es la situación, las circunstancias no se dieron, porque los elementos no son los correctos. Entonces tenemos que aprender a deshacernos, a desprendernos de aquellas cosas. Pero el que es necio, le parece bien siempre lo que emprende, entonces está creyendo sabio en su propia opinión, que esos son los puntos también que vamos a mirar. El sabio escucha el consejo. Cuando hablamos de escuchar es que está callado, calla y escucha. Recuerda que en la interlocución siempre hay dos actores y se hacen tres, o se desarrollan tres acciones particulares. Hay dos actores y tres acciones particulares. Y eso también lo conocemos en ADN cuando hablamos del trato sabio con los hermanos, ¿cierto? Entonces hay sabiduría cuando se calla y sabiduría cuando se escucha, ¿cierto? Porque usted y yo estamos callados y estamos escuchando. Algunos están callados pero están mirando cómo responder o están pensando otra cosa, porque también hay sabiduría para hablar. Entonces el necio hace cosas y no le importa, sí, pero el que es sabio busca el consejo y lo escucha, lo atiende, para no cometer errores, para no fracasar, para si fracasar llegara a suceder, entonces dice, ok, escuché el consejo, tomé esa decisión, porque incluso si uno permite fracasar, mi querido, pero escuché el consejo, quizás no lo comprendí, quizás no lo interpreté de la manera correcta, quizás el consejo que recibí o que busqué me estaba guiando por otro lado y yo persistí en esto, ok, pero lo busqué. 13:14 de Proverbios dice: la enseñanza de los sabios es fuente de sabiduría. La enseñanza de los sabios es fuente de sabiduría. Fíjate que arriba decíamos que el sabio escucha consejo. Luego, si usted y yo somos sabios, pues entonces también estaremos prestos a escuchar consejos y también a darlos. Y aquí dice que la enseñanza de los sabios es fuente de vida. Entonces, cuando usted y yo recibimos un consejo, pues eso nos da vida. Nos da vida. Y dice, y libera de los lazos de la muerte. Libera de los lazos de la muerte. Es un consejo que da el rey Salomón a otros más, ¿cierto? Cuando usted y yo somos sabios porque buscamos consejo, entonces somos sabios y damos consejos de sabiduría y consejos de vida. Cuando oímos el consejo, recibimos vida y tenemos vida y somos liberados de los brazos de la muerte. Bueno, ese consejo se aplica hoy, esa posición se aplica hoy siempre, y hay que acercarse confiadamente al Señor, porque algunos buscan consejo en personas que no leen la palabra, en personas que no tienen una relación personal con Dios, ¿cierto? Que no oran, que no escuchan la palabra, que no meditan en la palabra del Señor, y que simplemente están llenos de filosofías y argumentaciones, o están llenos de muchos ritos, entonces se la pasan haciendo muchas cosas religiosas, pero no profundizan en la palabra. Argumentan simplemente con sus pareceres y sus juicios místicos antes con la propia palabra. Recuerde, la palabra dice, el mismo Señor Jesús dice, la suma de mi palabra es la verdad. Y hay que acercarse entonces confiadamente al Señor, porque solo en Él usted y yo, solo en Él usted y yo encontramos sabiduría. La sabiduría del Señor nos otorga vida y nos da libertad. Debemos de buscar consejo. Segundo, no conviene saberlo todo. Recuerde, el que busca consejo llega viejo, ¿cierto? Y aún siendo viejo, pues vivirá, ¿cierto? O aún siendo joven, pues podrá llegar a viejo si escucha consejo, pero no conviene sabérselas todas, porque los jóvenes dicen, no, eso ya lo sé, no me enseñes, no quiero saber. Y algunos mayores y algunos viejos dicen, no, yo ya lo sé, yo ya estoy viejo. Y aplican el adagio que dice, más sabe el diablo por viejo que por sabio. Entonces se ajustan a la vejez, a las experiencias y a las argumentaciones antes que a la sabiduría de Dios. Proverbios 3:7 dice, no seas sabio en tu propia opinión, más bien teme al Señor y huye del mal. No seas sabio en tu propia opinión, más bien teme al Señor y huye del mal. Fíjate que nos está hablando precisamente nuestra opinión. El más sabe el diablo por viejo, esa es la opinión, ¿cierto? No seas sabio en tu propia opinión, más bien
Teme al Señor. Más sabe el diablo por viejo que por sabio. Dijimos arriba que el Señor está la sabiduría. Entonces se necesita buscar la sabiduría de Dios. Y cuando usted y yo vamos a los proverbios y estamos en los primeros versículos de los salmos, el Salmo 1, Salmo 2, entonces encontramos también allí que habla de la fuente de la sabiduría, de buscar la sabiduría. Y fíjate qué fue lo que le pidió Salomón al Señor cuando le dijo, dime lo que quieres. Y este hombre le dijo, dame sabiduría para gobernar tu pueblo. Y eso le llevó a tener muchas más cosas. Pero ¿qué pasó con don Salomón? Terminó complaciendo a las mujeres y terminó metido en tremendos líos apartado del Señor. Proverbios 15, 22, 23. No conviene saberlo todo. No conviene ser saberlo todo. No conviene ser saberlo todo. Proverbios 15, 22, 23 dice, cuando falta el consejo, fracasan los planes. Cuando falta el consejo, fracasan los planes. Cuando abunda el consejo, prosperan. Cuando abunda el consejo, prosperan. Luego, ¿es pertinente buscar consejos? Sí. Dice la palabra también que en la multitud de consejos se haya sabiduría, ¿cierto? Entonces, la orientación particular del Señor en el verso 22 dice, oye, ¿te falta consejo? Ten cuidado porque tus planes pueden fracasar. Oye, ¿tienes abundancia de consejeros y de consejos? Pues entonces ten la certeza que vas a prosperar. Atrás hablé de, escuché un consejo y me fue mal. Bueno, pues entonces ahí donde el Señor nos dice, podrá fracasar, pero siempre ese fracaso te va a llevar a algo distinto y te va a llevar a ser mejor cada vez. Ahora, si tú tienes multitud de consejos, pues de hecho vas a tener y vas a enfrentar muchos argumentos, muchas acciones, muchas decisiones, y vas a encaminarte solamente por un punto y el objetivo va a ser más definido. ¿Ok? Entonces no es bueno simplemente buscar un solo consejo, pero ojo, busca los consejos en aquellos que sean desapasionados del tema particular, busca en aquellos que no tengan un interés particular en el asunto, o sea, que no tengan intereses ahí de que se mueva la plata, de que venga conmigo, ni que más cosas. Busca también en aquellas personas que tengan un trato y un pensamiento y un consejo imparcial, así de pronto tengan intereses en el tema, pero en el caso, por ejemplo, nuestro como pastores, así tengamos interés, tenemos que simplemente ser imparciales, porque eso es una de las acciones y de las recomendaciones e instrucciones que el Señor le da a quienes pide el consejo. Debemos ser imparciales. Otro, pues lógicamente tiene que tener relación con Dios, leer la palabra, conocer la palabra. Otro es una persona que en un momento determinado, si no es una persona, digamos, por así decirlo, cercana a ti, que esa apreciación que entrega no esté sujeta a un beneficio de un sector o de un ámbito particular. Pero siempre, 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 que esas personas, todas, absolutamente todas, sean temerosas del Señor, que lean la palabra, que tengan un hábito de orar al Señor y reflexionar, porque cuando uno va a un consejo, lo primero que tiene que hacer es, Señor, dame sabiduría para hablar y para entregar el consejo. Mira lo que dice el verso 23 de Proverbios 15. Es muy grato dar la respuesta adecuada y es más grato aún cuando es oportuna. Entonces, si yo no oro para dar la respuesta, pues entonces voy a decir lo que me salga. Pero dice aquí que es grato cuando es oportuna. La oportuna es que es en el momento, no que es afuera de tiempo, no que está desenfocada, ¿cierto? Y es la respuesta adecuada, no la de mi parecer. Entonces, por eso como consejeros nosotros nos negamos a nuestro parecer y lo damos siempre desde el punto de vista de lo que dice la palabra del Señor. Finalmente todos tenemos negocios tanto espirituales como temporales que debemos arreglar. Y por esa razón no podemos creer saberlo todo, ni considerar que lo sabemos todo. Conviene entonces pedir consejo. Tercero, orgulloso será quien no busque consejo. Orgulloso será quien no busque consejo. Aquí está el señor Job con unos amigos. Uno de ellos se llama Elifaz. Job, ya conoce la historia de Job. Es un hombre próspero, tiene todos sus hijos, están bien, en fin. Lo único que está como mal era la mujer, porque después la mujer sacó las uñas. Pero bueno, le viene la debacle a Job, le viene y le sobrevino la peor situación a Job, hasta enfermó. Pero este hombre nunca reniega del Señor. Y sin embargo, uno de sus amigos le dice en Job capítulo 5, verso 8, si se tratara de mí, yo apelaría a Dios, ante Él expondría mi caso. Si se tratara de mí, yo apelaría a Dios,
ante él expondría mi caso. Y fíjate que Job finalmente entabla una conversación con el Señor. El Señor le dice: ¿quién eres tú para cuestionarme? ¿Acaso tú sabías, dónde estabas tú cuando yo extendí las Pléyades? Y ahí donde el Señor habla del universo y cómo se expande, que es una relación directa con una explosión. Y dice que yo he tendido como la cortina de los cielos, entonces que se pliegan las ondas, ¿cierto? Oye, este hombre, Elifaz, le dice que es conveniente buscar a Dios y exponer en él el caso. Por eso cuando usted y yo tenemos situaciones que no podemos entender, que vamos al Señor, que no podemos entender y resolver con Él, entonces es conveniente pedir una consejería. Porque nosotros como pastores, y ustedes me han escuchado mucho hablar acerca de pida consejo, porque es que hay hombres que pasan meses, años, que ni piden un consejo. Y uno dice: bueno, están todos bien. Pero resulta que por allá adentro de su casa o adentro de sus corazones tienen sus problemas y sus situaciones. Quizás digan: no, pues es que yo voy y me va a decir lo mismo. Pues acuérdate que en la multitud de consejos está la sabiduría. Acuérdate que donde abundan los consejos, ¿qué es lo que decíamos de arriba? Que donde abundan los consejos hay, ¿qué? ¿Qué decíamos? Hombre, me perdí. Que cuando abundan los consejos se prospera. Pero pastor, ya me dijo lo mismo, me va a volver a decir. Bueno, pues ve y te vuelvo a decir lo mismo entonces. Pero lo escuchas, de pronto tienes nuevos argumentos porque ya has venido avanzando y progresando en las acciones que durante tiempo has venido trabajando. No pudiste quedarte quieto en esa instancia de: el pastor me dijo esto hace 6 años, 5 años, 2 años, tanto tiempo, ¿cierto? Y entonces yo sigo el mismo. No, pues hay algo de haber cambiado. Si tú eres de los que ora, lee la palabra, medita en ella, de los que escucha la palabra y lo lleva a la práctica, pues algo debe haber cambiado en tu vida. Entonces ¿qué, mi querido? Entonces necesitas, escúchame bien aquí, entonces necesitas buscar consejo. Si se tratara de mí, expondría a Dios mi caso. Ahora, lo digo con plena autoridad. Yo he necesitado consejos y he buscado consejo. Proverbios 15:2 dice lo siguiente: la lengua, escuchen aquí, la lengua de los sabios destila conocimiento, la boca de los necios escupe necedades. Verso 7: los labios de los sabios esparcen conocimiento, el corazón de los necios ni piensa en ello. Entonces el necio simplemente va y dice: no me importa, yo no quiero hablar, no sé, yo voy así como voy. Entonces tiene dos problemas: es necio y fuera de eso lo cree que la sabe toda. Los labios de los sabios esparcen conocimiento. Necesitamos conocer para poder tomar decisiones. Necesitamos conocer para avanzar. ¿Ok? Ahora tengamos presente que el Señor nos invita, el Señor nos llama a que nosotros no seamos de aquellos que pues no las sabemos todas y fuera de eso somos orgullosos, mi querido. ¿Sí? Porque el orgulloso será aquel que no busca consejo. El que es orgulloso es aquel que no busca consejo. Y puede ser una persona muy sencilla, muy sensible, muy querida, muy amable, pero no busco, no necesito, solo yo aquí. Pues estás pasando por orgulloso, mi querido. ¿Ok? Cuarto, quien da consejo ha vivido la experiencia y ama. Entonces, nosotros como pastores, pues hemos vivido muchas experiencias, conocemos muchas experiencias de muchas personas, ¿cierto? Pero sobre todo, el hecho de tener que haber buscado, y el hecho de buscar, y el hecho de saber que debo buscar, pues entonces me dice el Señor: si tú estás buscando consejo y si tú has recibido consejo, pues entonces puedes dar consejo. Isaías 55:6 dice: busquen al Señor mientras se deje encontrar, llámenlo mientras está cercano. Busquen al Señor mientras se deje encontrar, llámenlo mientras está cercano. Eso dice Isaías. Isaías fue aquel profeta que el pueblo de Israel toma como modelo para su lenguaje. Así como nosotros tomamos a Miguel de Cervantes Saavedra con su escrito de El Quijote en la Mancha, entonces los israelitas, el pueblo judío, toma al profeta Isaías como aquel en donde la mayor riqueza del lenguaje suyo se encuentra escrito y se encuentra presente. ¿Qué dice Isaías? Busquen al Señor mientras se deje encontrar. El día que tú vayas a buscar un consejo y no tengas la oportunidad de recibirlo, ¿qué vas a hacer? ¿Qué va a pasar?
El día que tú llames al Señor y Él no esté cercano, ¿qué vas a hacer? Porque va a llegar el momento en el cual el Señor se va a silenciar, no vas a tener a disposición un consejo. O los consejos que vas a tener a disposición son de aquellos amigos como los del hijo de Salomón, de Roboam, que llegó y buscó no a los sabios consejeros de su padre, que vinieron a decirle: hay que quitar los impuestos al pueblo porque están muy oprimidos. Y este los echa y llama a sus amigos, y los amigos dicen: dele más duro, cobre más duro, porque tenemos que ser sabios. Y en eso también está el consejo, en que debemos recibir consejos de personas sabias y no de personas inexpertas, de aquellos que, sobre todo cuando en su inexperticia, se encargan de dar consejos que son personales y que nunca están sujetos a la palabra del Señor. Daniel 4:27, escucha bien aquí, dice lo siguiente: por lo tanto, está hablándole él a Nabucodonosor, por lo tanto, yo le ruego a su majestad aceptar el consejo que le voy a dar. Renuncie usted a sus pecados y actúe con justicia. Renuncie a su maldad y sea bondadoso con los oprimidos. Tal vez entonces su prosperidad vuelva a ser la de antes. Y aquí es cuando este hombre llama a uno que es autoridad, que anda deambulando por los montes y por los lugares salvajes con uñas crecidas y como un salvaje. Y le dice: quizás vuelva su prosperidad a ser como la de antes, si escucha el consejo. Si escuchas el consejo. Repasemos antes de ir al quinto punto. ¿Qué debemos tener en cuenta frente a un consejo? Que el que busca consejo llega viejo. ¿Qué más? Que no conviene ser sabio de todo. ¿Qué más? Que el orgulloso será quien no busque consejo. Es decir, una persona que no busca consejo será llamado orgulloso o será considerado orgulloso. Cuarto, quien da el consejo ha vivido la experiencia y ama. Cuando uno da un consejo, lo da a las personas que ama, y aún así, quizás no sean personas muy conocidas, pero en el momento en que está recibiendo la información para transmitir el consejo que Dios envía, uno ama a esa persona porque uno dice: he pasado por esas situaciones, o he conocido a otros que han pasado por situaciones similares, y el amor del Señor sale y resurge, y por eso sea con amor, no sea con ironía, no sea con sarcasmo, no sea con sentido de venganza, como lo hacen los malos amigos y como lo hacen los amigos que piensan solo en sí mismos y en sus pareceres y moveres. Y quinto, deposita en el Señor tu confianza. Deposita en el Señor tu confianza. La característica de nosotros como consejeros en la iglesia es que siempre entregamos los versos bíblicos para que la persona evalúe en oración esa posición. Ahora, hay argumentos que sencillamente se entregan y se dan de facto, como por ejemplo: no tienes por qué robar, no debes matar, ¿cierto? Pero siempre la consejería nuestra es una consejería centrada en la palabra, es una consejería bíblica. Y todos cometemos errores, mi querido, cuando estamos o pretendemos arreglar algún negocio, o cuando estamos desempeñando algunas actividades o algunas acciones particulares de nuestros servicios, de nuestro estudio, de nuestro trabajo. Cometemos errores, pero si vamos al Señor en busca de consejo, muy seguramente el Señor a ti y a mí, y seguramente el Señor nos va a decir: no te preocupes, de esas sales. Termina con eso, hay un fracaso, pero vamos a salir y vamos a cambiar, ¿cierto? Porque lo que siempre buscamos es que nos digan: yo te arreglo el problemita. Pero muy seguramente encontramos en el Señor esa esperanza y esa confianza de que todo va a ser mejor después. Mire lo que dice Proverbios 11:14. Proverbios 11:14. Sin dirección la nación fracasa. Escuche bien aquí: el éxito depende de los muchos consejeros. Luego, para poder gobernar necesitamos consejeros. Un presidente de la República tiene consejeros de Estado, ¿cierto? Nosotros quizás no somos presidentes de la República, somos quizás padres de familia o muchachos o personas o hombres jóvenes que están en casa, pero lo que sí tenemos es que nuestra nación, esta nación de la cual vendrán muchas naciones, como le pasó a Abraham cuando el Señor le dijo: de ti saldrán muchas naciones, y nació un hijo. Dice el Señor que el éxito depende de los muchos consejeros. Entonces tenemos que rodearnos de personas que realmente nos amen. Tenemos que rodearnos de personas que tengan una relación personal con Dios, y sobre todo, cuando busquemos el consejo, tenemos que saber que esa persona que entrega el consejo está capacitada, está habilitada por Dios para otorgar el consejo oportuno.
Si es así, mi querido, entonces, si yo gobierno una nación, si tengo un negocio, pues yo puedo depositar en Dios mi confianza y puedo depositar mis negocios en Él, puedo depositar mis servicios profesionales, puedo depositar mi trabajo. No lo hago, no lo digo yo solamente como pastor, porque cualquiera diría, pues es que usted es pastor, usted tiene que depositar su trabajo porque su trabajo es pastorear y usted tiene que darle eso al Señor. No, ¿sabes qué? No? Porque hay muchos pastores que lo hacen en beneficio propio. Y esos son los que buscan la riqueza, esos son los que buscan hacerle mal a otros, esos son los que utilizan su puesto de autoridad para hacer daño a otros. El caso mío no es así, por lo menos, y lo digo yo, y quizás tú como me conoces bien de cerca, podrás afirmarlo. Porque en realidad nosotros podemos depositar en Él nuestros negocios. Entonces, si yo le estoy diciendo, necesito un consejo frente a esto, Señor, pues entonces el Señor me da el consejo frente a esto. Y no tengo que tener temor de lo que estoy enfrentando. Ahora no hablo solamente de negocios como algo comercial, algo financiero. Hablo de las decisiones que tomas frente a la universidad o frente al estudio que vas a seguir, si te trasladas o no te trasladas, si vas a mudarte o no vas a mudarte. Esas son las acciones a las cuales tú tendrías que decir confiadamente, deposito en ti, Señor, porque yo sé en quién he creído. Dios es un administrador ideal, Dios es un administrador perfecto, Él es infalible, Él es constante, Él es fiel, totalmente fiel. Entonces, pues podemos depositar en Él nuestra confianza cuando recibimos de parte de Él un consejo, es decir, los consejos que vengan del Señor siempre serán buenos. Amén. Concluyamos. Recuerda, el que busca consejo llegará viejo, y si es joven, también llegará viejo. Concluyamos. Hay que buscar y tomar el consejo hoy mismo. Hoy mismo busca el consejo. Toma el consejo que te está dando el Señor hoy mismo. ¿Cuál consejo te está dando el Señor hoy? Que busques consejo, que busques consejería. ¿Cierto? Reconoce que solo no puedes. Y que por más de que conocieras mucho, o que por más de que tú consideres saber muchas cosas, realmente no sabes ni conoces nada. Porque el único que lo conoce absolutamente todo es Él. Y por eso si buscas en el consejo, encontrar la respuesta precisa. Mi invitación es, habla con el Señor. Si has pedido consejo anteriormente, pues entonces replantea ese consejo y tráelo hoy, a ver qué has tomado en cuenta del consejo o no. Ahora algo también, si hace tiempo pediste un consejo y el Señor te lo entrega a través de un consejo, de un consejero, pues entonces, ¿por qué no tomas la decisión de pedir consejo hoy? Y entonces dice, voy a actualizar ese consejo de ayer, porque quizás he venido dando vueltas y vueltas y vueltas en lo mismo, y pues el consejo que me dieron allá no lo he llevado a la práctica. Entonces evalúa tu vida, mi querido. Como hombres debemos reconocer que necesitamos el consejo. Como hombres debemos reconocer que necesitamos depositar nuestra confianza en Dios, que Él es el consejero admirable. Entonces hagamos, ¿me parece? Padre, gracias por tu palabra, que es verdad. Y gracias porque tú hoy, Señor, nos permites venir a recibir tu consejo, Señor. Un consejo en amor. Oramos hoy, Señor, en el nombre de Jesucristo, de común acuerdo. Y te pedimos que obres, Señor, de una manera extraordinaria en nuestra vida. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén y amén. Hombres, hoy no nos reunimos porque hoy te vas a reunir tú directamente con tu papá, con Dios, y le vas a pedir ese consejo. Y si necesitas, y de hecho sé que lo harás y que lo necesitarás, llámalo y tenemos un tiempo más seguido. Queridos, Dios los bendiga, nos vemos. Chao.